Buenas Hola, buenas tardes, tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. hola, don Humberto, Rebeca, Lupita, Bertis, ¿cómo están? Bendito Dios, bien, Mario. Tú, Gracias. Hoy vamos a continuar con el pecado de otros. Buenas noches, ahora le ganamos. Sí. Estaba dándole el último toque a la oración de hoy. Y lo bueno que gracias a Dios, mira, esta computadora me ha ayudado mucho. Es muy rápida. ¿cómo sigues, Memo? Ahorita traigo 354, Lupita, me acabo de checar, pero ya descubrí por qué es. Es que Porque, traigo una infección. Y estos y dispuestos, miren, Muy bien, me parece muy bien, maestro. Aquí estamos presentes. qué buenos. Miren, vamos otra vez a empezar ah, con, con lo que nos invita San Ignacio a descubrir que Dios está aquí en este momento con nosotros. Él desde la eternidad viene aquí con nosotros y viene a mirarnos y viene a amarnos. Vamos empezando rezando un Padre Nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y ahora ahí en sus hogares adoren al Señor por tanta misericordia que tiene por nosotros, de que nos está dando una oportunidad en esta cuaresma para que reverenciemos a su divina majestad, para que le demos gloria al que es 3 veces santo. Cada uno hagamos un acto de adoración al Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi corazón. Mas como por este momento no lo puedo hacer sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a nuestros corazones. Y como que ya te estamos recibiendo, nos abrazamos, nos unimos todo a ti. Jesús nuestro, no permitas que por nuestra falta nos separemos de ti. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Y vayamos al trono de la misericordia para que Dios nos haga juzgar realmente el pecado de los otros y el pecado nuestro. Si se fijaron ayer de lo que vimos con el rey David, David luego dio una sentencia tajante. Y por lo regular, cuando vemos el pecado de los otros, así somos. Somos buenos para juzgar, pero no somos buenos para juzgarnos a nosotros mismos. Hay que pedirle al Señor perdón por si alguna vez hemos juzgado a alguien así, como si fuéramos Dios. Y vamos a pedirle la gracia al Señor que esta tarde que vamos a meditar el pecado de Adán, el pecado de Eva, el pecado de los ángeles, seamos más misericordiosos a la hora de ver los errores de los demás, porque recuerden que lo que vamos a recibir es lo que demos a los otros. Si fuimos misericordiosos, pues eso es lo que vamos a obtener, misericordia de los que nos rodean. Entonces, acuérdense, pídale al Señor esa gracia, que nos dé la gracia de ser misericordiosos, como Él ha sido misericordioso con nosotros. Yo pienso que todos más de alguna vez hemos caído en el mismo pecado, en el pecado recurrente, y de todos modos vamos y el Señor no nos hace cuentas. Ok, te perdono, Memo. Ok, te perdono, Memo. Otra vez te perdono, Memo. Pero lo importante de los ejercicios de San Ignacio, precisamente el meditar el pecado de los otros y el nuestro, que mañana lo vamos a empezar a hacer, es saber que Dios siempre perdona, que Dios siempre está ahí para nosotros. Había
Había una vez un hombre, fíjense, voy a empezar con una pequeña reflexión sobre esto. Había una vez un hombre que tiene una visión, una manifestación de Dios, y en esa manifestación de Dios ve que hay unos archiveros muy grandes y empieza a recorrer todos estos archiveros y están por abecedario. Y de un de repente se encuentra con su archivero que dice José Guillermo Covarrubias Ponce. Ah, caray, ¿qué habrá aquí, Dios mío? Y pues Guillermo lo abre porque es su archivo y lo saca y empieza a salir cada pecado que ha cometido Guillermo durante toda su vida. Pecados vergonzosos, pecados no tan vergonzosos, pero puro pecado de omisión, de todos los pecados. Y Guillermo voltea y no quiere que nadie se dé cuenta de ese archivo y dice, lo tengo que desaparecer, lo tengo que romper, ¿qué hago? En eso ve que viene nuestro Señor Jesucristo resucitado con sus llagas benditas y dice, ay, yo no quiero que nadie lo vea menos tú, Señor. Y el Señor Jesús resucitado agarra con su mano sangrante y empieza a firmar ahí donde decía, atentamente Guillermo Covarrubias. Y él con su sangre preciosa empieza a firmar cada pecado de Guillermo. Cada pecado de Guillermo y de todos los seres humanos, él lo firma para que la misericordia de Dios nos alcance. Y termina la manifestación en que el Señor Jesús resucitado le da un abrazo a Guillermo y le dice, no te preocupes, para eso fui enviado por el Padre, para pagar por tu pecado, hijo mío. Nada más ahora, por favor, haz el bien a los demás. Ojalá que ustedes, esto que me compartió el Señor, ustedes también lo vean y lo vivan cuando lleguemos a nuestro pecado propio. Que sí, nosotros los cometimos, pero Jesús ya los firmó. Y que Jesús no se acuerda nunca de nuestro pecado. ¿Nos puedes ayudar, Margarita, por favor, con la diapositiva? Nomás déjale, pongo que se haga grandecita. Ahí está. Dejaste la perra. El pecado de los demás. Perdón. Todos vemos a nuestro alrededor personas que han destrozado su vida o la de los demás con su manera de ser y su comportamiento. Cuando vemos que alguien abusa o hace daño a los demás, decimos, debería darle vergüenza. Fuera de nosotros vemos con claridad lo que es vergüenza, pero no es tan fácil que yo tenga vergüenza de mí mismo. En estas meditaciones debo pedir vergüenza y confusión de mí mismo para poder reconocer mis fallos y echarme en brazos de Dios. Por eso San Ignacio quiere que empiece meditando en 3 pecados ajenos, para que, como David, consiga un conocimiento profundo de lo que es el pecado y los males que acarrea. Al último cuando David, ayer que lo veíamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, veíamos que primero sí fue muy duro, pero ya cuando le dijeron que era de él, dice, dile a Dios que me perdone. Cambia su perspectiva de ver. Porque recuerden que los seres humanos juzgamos las cosas nomás viéndolo de un lado. De un lado, la moneda del pecado siempre tiene 2 caras. Una de las caras es por qué lo hiciste y la otra es la circunstancia por qué lo hiciste. Y el Señor, que es magnánimo, Él ve las 2 caras y por eso siempre nos perdona. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, dice 1 de Timoteo 2 del 1 al 4. Entonces, lo que vamos a pedir esta semana es eso, que a la hora de que empecemos a ver nuestra propia falta, nuestro propio pecado, yo sé que ustedes no cometen pecados ni nada, pero de todos modos, a lo mejor alguna vez se les escapó una bala al aire, pues analicemos nuestro pecado, viendo que Dios ha tenido misericordia, y cuando nosotros juzgamos a los otros, ya no los juzgamos tan duro. Yo siempre hago una oración en las mañanas, le digo, Padre,
quiero pedir que me des 3 corazones en mi vida. Un corazón de hijo para contigo, saber que me amas sobre todas las cosas y para eso me diste a tu Hijo Jesús. Te pido, Padre, un corazón de madre, perdónalo todo para mis hermanos. Porque una madre le perdona todos los errores a sus hijos. Siempre están ahí para ellos. Y dame esa gracia de yo tener un corazón de madre, perdónala todo para todos mis hermanos cuando se equivocan. Y solamente a mí, Padre, dame un corazón de juez justo y severo, pero solo para juzgarme a mí mismo y poder avanzar en este camino de la salvación que me has puesto. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a empezar a juzgar menos a los demás y vamos a poder trabajar en nosotros mismos. Esto es lo que nos va a ayudar en los ejercicios de San Ignacio. Isabel, ¿nos ayuda por favor, Isabel? Los ángeles, a pesar de tener valores y cualidades muy superiores a la sabiduría, empiezo de nuevo. Gracias. Los ángeles, a pesar de tener valores y cualidades muy superiores a las mías, espíritus puros, belleza espiritual incomparable, gran poder y sabiduría, eran criaturas como yo con un creador a quien servir. Sin embargo, algunos cayeron en pecado de soberbia, no querer aceptar a Dios tal como Él es, y perdieron radicalmente su identidad. Dejaron de ser verdad y amor para convertirse en mentira y odio. Me esperas tantito, Isabel, ahorita continúas. Miren, a Dios le presenta el plan en la eternidad. Si ustedes ven el libro de Job nos anuncia esto, como el primer capítulo, cómo Dios se reunía con toda la corte celestial para decirle los planes, para expresar su alegría por alguno de sus hijos. Y en una de esas reuniones celestiales, Dios le dijo a las criaturas celestiales, ¿saben qué? Voy a hacer una criatura que no va a ser criatura, porque va a ser a mi imagen y semejanza. Dice, y ustedes los tienen que servir a ellos. Aunque son de barro, ellos van a tener la gracia de llegar a ser como yo. Y los ángeles dijeron, oye, estás loco, ¿cómo vamos a servir a alguien de barro? Si nosotros somos las criaturas más bellas. Y tenemos esa historia de Luzbel que la tenemos en la tradición judea cristiana. Y ellos dijeron, no serviremos, Señor, a ellos. Y perdieron todas sus prerrogativas, aunque Dios cuando da un regalo no lo quita, te lo deja. Cuando Dios nos da dones siempre nos los deja para toda la vida, y eso fue lo que pasó con los ángeles. Y el proyecto era ese, que Dios en persona iba a bajar a la tierra para enseñarnos cómo vivir, para ser como Dios. Como dice Santo Tomás de Aquino, Dios se hizo hombre para que tú seas Dios. Y pues no les pareció, porque los ángeles siempre van a ser ángeles. Tú y yo no. Tú y yo vamos a ser los hijos en el Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nada más era un puntito que les quería aclarar teológicamente y doctrinalmente. Tú y yo podemos ser como Dios. ¿Sale? ¿Cómo ser como Dios? Termino con esto. Cuando uno aprende a ser misericordioso, cuando tú no juzgas, cuando tú siempre perdonas, cuando tú tratas a los otros como quieres que ellos te traten a ti, te estás divinizando. Aunque no te veas carnalmente así que dices, caray. No, cuando empezamos a vivir de esta manera como Jesús nuestro Señor, empezamos nuestro proceso de divinación. Y cuando lleguemos del otro lado no vamos a hacer cola al entrar al cielo, porque vivimos este proceso de divinación aquí en la tierra, haciendo el bien a todo mundo. Adelante, Isabel, por favor, déjate cambio la pantalla, por favor. Esta es Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 2 hasta el 6. ¿Sale, Isabel? Sí. Muchos lo seguirán en su vida viciosa y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Y por amor al dinero abusarán de ustedes con discursos engañosos. Pero la condenación los espera a ellos sin remedio, ya que desde hace mucho están condenados.
Si Dios no perdonó a los ángeles pecadores, antes bien los sepultó en el infierno y los sumergió en el abismo de las tinieblas, reservándolos para el juicio. Si tampoco perdonó a la humanidad de antaño, sino que guardando con otros 7 a Noé, predicador de la justicia, envió el diluvio al mundo de los malvados. Si condenó a Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y dejándolas como escarmiento de futuros malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Isabel. Miren, recuerden que hemos caído en el extremo a la hora de las predicaciones en nuestra iglesia. Antes del Concilio Vaticano II, la consigna era que la gente le tuviera miedo a Dios. Dios castiga, Dios es así, Dios es así. Caímos al extremo. Y ahora ya con el Concilio Vaticano II hemos caído al otro extremo. Dios es amor, Dios perdona todo, Dios es así. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque acuérdense que Dios perdona, pero también es justicia. Y la justicia de Dios es darle a cada quien lo que necesita. Y por eso a los ángeles les dio el infierno. Por eso destruyó el mundo con Noé. Por eso destruyó a Sodoma y a Gomorra. Pero no fue un castigo de Dios, fue una consecuencia de los actos de esa época, que es la soberbia, que es el creer que yo puedo hacer las cosas. Y a la hora de que pecamos, los seres humanos pecamos porque nos da ay, no, eso no lo puedo decir, perdóname, Señor, porque nos da nuestra gana. ¿Sale? Por eso pecamos, porque queremos. Y vemos que a veces le echamos la culpa a los otros y no, es tu decisión. Precisamente el libre albedrío es ese, tu decisión de aceptar lo que Dios o la iglesia o la sociedad nos va sugiriendo que vivamos. Y pues hemos caído en ese extremo, que Dios perdona todo. No te preocupes. Tú mata, roba, vende droga, etcétera, etcétera. Dios te va a perdonar. Y ese es el extremo que hemos caído. Tenemos que enseñar a la gente que el pecado tiene una consecuencia muy grande. Primero en mi vida, luego en mi matrimonio, los que estamos casados, luego en mis hijos, luego en mis nietos, luego en los que me rodean. Y por eso San Ignacio nos invita a meditar este pecado de los ángeles. Muchas gracias, Isabel. ¿Me puedes ayudar, Mari Carmen? La siguiente es el Evangelio de Juan, 8:42 hasta el 47. Mari Carmen. Bueno, creo que está ocupada Mari Carmen. Sí tiene abierto su micrófono. No, lo acabo de abrir. ¿Sí eran para mí? Sí, por favor, Mari Carmen. Perdón. Sí, Jesús les replicó, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vine de parte de Dios y aquí estoy. No vine por mi cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no son capaces de escuchar mi palabra? El padre de ustedes es el diablo y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. Oh, perdón. Ahí está, le cambié, pero ya está. Ok. Él era homicida desde el principio, no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla su lenguaje, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí no me creen porque les digo la verdad. ¿Quién de ustedes probará que tengo pecado? Si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que viene de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Gracias, Mari Carmen. Miren, recuerden, el demonio es el padre de la mentira. Y nos engaña muy fácilmente. Como engañó a Adán y Eva, les planteó algo que Dios ya les había dicho, pero el demonio se los planteó de manera diferente. Les dice, no, cuando ustedes coman de esos árboles van a ser como Dios.
Y el demonio siempre nos está planteando así a la hora de pecar. Por eso tenemos que luchar a nosotros contra el mundo, demonio y la carne. Porque el demonio ya perdió. Él ya tomó su decisión en la eternidad de no servir al Señor. Nosotros cuando tenemos la opción de decirle sí al Señor, ahorita, en este hoy, precisamente hoy, cada día que uno amanece es la oportunidad que Dios te da. Guillermo, dime que sí, y vas a ver que hoy te va a ir bien en la vida. Pero la opción se tiene que renovar cada día. Cada día que despertemos, decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y entonces en esa medida, el Señor nos va a dar fuerzas para a la hora de que nos presente el demonio, nuestras tentaciones, nuestras cosas que nos va poniendo, podemos luchar contra eso. Y para eso tenemos 4 cosas muy sencillas. Lo primero para rechazar al demonio es querer obedecer a Dios. Saber descubrir que es el demonio el que me quiere alejar de Dios. La segunda cosa es escuchar con atención todos los días la palabra del Señor. Lo tercero es hacer caridad todos los días. Y lo cuarto es querer superarnos cada día más. Hasta que escuchemos esa voz del cielo que escuchábamos el domingo en la Eucaristía que decía al Padre, este es mi hijo muy amado en que tengo puestas mis complacencias, escuchen. ¿Sale? Ahí están 4 consejitos para rechazar al enemigo. Y yo no los inventé, los inventaron todos mis amigos con los que platico, con los que medito. Antes de dar el tema, yo me dedico 1 hora, hora y media a platicar con algunos padres, con algunos monjes, y les planteo más o menos lo que les voy a presentar, y ellos me dan luces del Espíritu Santo, y hoy me dieron esta recetita, por si les puede servir. Ahí quedó apuntada en el audio, porque ya se me olvidó, aunque ustedes no crean. Rosa María, ¿nos ayuda, por favor? Sí, maestro, cómo no. Dice, apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo enorme, con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 turbantes en las cabezas. Con la cola arrastraba la tercera parte de los astros del cielo y los arrojaba a la tierra. El dragón estaba frente a la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a devorar la criatura cuando naciera. Dio a luz un hijo varón, que ha de aparentar a todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla 1260 días. Se aclaró la guerra en el cielo. Miguel y los ángeles luchaban contra el dragón. El dragón luchaba asistido de sus ángeles, pero no vencía y perdieron su puesto en el cielo. El dragón gigante, la serpiente primitiva, llamada Diablo y Satanás, que engañaban a todo el mundo, fueron arrojados a la tierra con todos sus ángeles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues muchas gracias, Rosa María. De nada, Padre. Miren una cosa, cómo el bien siempre triunfa. El bien siempre va a triunfar. Porque ¿quién como Dios? Nadie como Dios. El demonio fue vencido en la cruz de Cristo. Pero le quedó una cuerdita, acuérdense, dice el santo cura de Ars, que se le quedó una cuerdita. Y siempre él está ahí amarrado en la cruz. Pero es tu decisión mía o no de hacerle caso. El demonio desde la distancia te dice, mira, Memo, ven. Mira lo bueno que tengo para ti. Y como el Memo no tiene nada que hacer, como el Memo no trabaja en su vida espiritual, como Memo no va y recibe los sacramentos, como Memo no lee la Biblia, pues de tarugo luego ahí va. Y ya te arrimas a él y te atrapa. Te le pones de modo y te atrapa y ya no te sueltas.
y te va presentando cosas que parecen buenas, que son malas. No, Memo, tú eres bien fregón, mira, Memo, no, Memo, aquí, mira, Dios no nada tiene que ver, es los dones que Dios te dio. Les digo porque en un momento de mi vida, hace no sé, 10 años atrás, 12 años, el demonio me puso esa tentación. Y tan así que me invitaron de pastor en dos iglesias, una pentecostal y otra bautista. Y pues yo dije, pues ya me voy. Pero gracias a Dios, mi Padre Espiritual me hizo ver que iba a ganar y que iba a perder. Lo único que iba a ganar es bienes materiales en esta tierra, por dejar mi iglesia. Y ya me dijo, ¿y qué vas a perder? Pues voy a perder a mi madre, voy a perder los sacramentos, voy a perder amistades y me voy a llevar al infierno a un montón de amigos que han confiado en mí, porque escuchan lo que yo les enseño, que Dios los enseña a través de mí. Y miren, ahora ya cuando el demonio me vuelve a decir, hazte para acá, con esa tentación ya digo, no, pues de tarugo, aquí Dios siempre me ayuda. Siempre está Dios de alguna manera en mi vida. Entonces vean qué importante es saber que Cristo ya venció al demonio. Lo único que nos queda es rechazarlo. Como Jesús le dijo a Pedro, va de retro, Satanás. Ave María Purísima del Refugio, ¿sale? Voy a pasar ahora a la meditación de hoy, que Marta, ¿nos ayudas, por favor, con esta diapositiva? Sí, maestro. La raíz e inicio de todos los pecados es la soberbia. Los ángeles no tenían debilidades, ni ignorancias, ni siquiera malos deseos, como nosotros, pero se rebelaron contra Dios. Parece que porque no aceptaron su proyecto de que el Hijo en un momento histórico se hiciera hombre. Ellos conocían tan bien la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano que no quisieron aceptar el anuncio de la encarnación. No aceptaron a un Dios tan maravillosamente cariñoso y cercano a los hombres, y por eso se rebelaron contra los planes de la Trinidad. ¿Cómo nuestra soberbia quiere cambiar y disminuir los planes encarnacionistas de Dios? En nuestra vida, ¿sale, Marta? Gracias. Sí. Acuérdense que cuando vimos a María en la Biblia, veíamos que igual que María Santísima, ustedes y yo podemos encarnar al Hijo de Dios en nuestra vida, nosotros no físicamente, pero sí espiritualmente. Y lo podemos dar a luz a través de nuestras buenas obras a los demás. Y esto que les acabo de plantear viene en un libro que se llama Tesauro de Lección Divina, que hizo un monje, amigo mío, benedictino, que se llama Conrad Schaeffer. Y a mí cuando vi esto me impresionó mucho. Cuando yo vi esto me impresionó mucho y dije, wow, entonces yo también puedo encarnar a Dios. Y ese es el plan encarnacionista, que tú y yo asumamos a Cristo en nuestra vida y lo demos a luz con nuestras buenas obras, ¿sale? ¿Cuáles buenas obras? Pues ahí tenemos 14, 7 corporales y 7 espirituales. Empecemos una y una corporal, una espiritual, hasta que completemos las 14. Ahora vamos a ver el pecado de Adán. Por favor, Lupita, ¿nos ayudas? Lupita Bertis. Sí, Memo. El pecado de Adán y Eva se parece al de los ángeles. No quiere respetar el proyecto de felicidad de Dios para con ellos, pues piensa que es falso. Creen que deben buscar su felicidad por un camino distinto al propuesto de Dios. Darme cuenta cómo vive siempre dentro de nosotros este pecado radical de querer suplantar a Dios. Queremos ser dioses capaces de inventar el camino de la
felicidad. Pero ese camino lo queremos construir a base de soberbia y poder opresor, atributos de los dioses falsos, y no como el Dios verdadero, que es amor, misericordia y solidaridad. Nos negamos a ser todo y como Dios quiere que seamos. Ese es el pecado fuente y origen de todos los demás. Por eso nos deshumaniza y nos convierte en asesinos sagrados de nuestros hermanos. Gracias, Lupita. Entonces, acuérdense, en principio y fundamento, vimos que Dios quiere que seamos felices, pero Él nos da el camino de la felicidad, es a servir a los demás, entregarnos por los demás. Dios no se enoja que tú y yo disfrutemos de algo en la vida, porque todo lo que hizo lo hizo bueno. Lo malo es que nos perdemos y ya nomás nos importamos a nosotros mismos. Y le cambiamos el plan a Dios. Y por eso después de 2000 años que Jesucristo vino a traernos la buena noticia de cómo vivir para tener una humanidad, una humanidad donde todos nos respetemos, donde todos nos queramos, donde no debe de haber enfermos, donde no debe de haber peleas. Por eso mejor cambiamos el plan de Dios y hemos hecho de la doctrina del Señor Jesús a una locura. Y recordar que Cristo vino a enseñarnos un estilo de vida claro, concreto y preciso de cómo vivir. Y en la medida que nosotros, con la gracia del Espíritu Santo, con nuestros maestros, con nuestros padres espirituales, vamos detectando cuál es la felicidad. La felicidad es que sirvas al otro, que nos hagamos chiquitos, porque eso fue lo que hizo Dios al venir al mundo, hacerse chiquito. Esa es la gran lección de Jesús, que se hizo chiquito para que nosotros encontremos ese plan que nos ofrece San Ignacio de Loyola en su primera meditación. El principio y fundamento. ¿Cómo puedo ser feliz yo hoy? Pues aprendiendo a servir al otro, aprendiendo a descubrir su dolor, aprendiendo a ser solidario, aprendiendo a saber cuál es el verdadero amor. Gracias, Lupita Bertis. Rebeca, nos ayuda esta van a ser 4 diapositivas, según yo, Rebeca, porque es todo el capítulo 3 del Génesis. ¿Sale? ¿Nos ayuda, por favor? Sí, cómo no. Génesis. La serpiente era el astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comeréis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se le abrieron a entramos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé, Dios, que entre los árboles del jardín. Yahvé, Dios, llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó,
te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé, Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Oh, perdón, se regresó. Ahí está. Entonces Yahvé, Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. El que te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas, cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. El hombre llamó a su mujer, Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé, Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Yahvé, Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargues su mano y tomes también del árbol de la vida y comiendo de él vivas para siempre. Y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden que Jesús nos dice que Él viene a traernos la vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El plan de Dios era que aprendiéramos a vivir obedeciendo. Pero Adán y Eva, pues, con todos los regalos, con todos los dones, comen del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Y si comemos ese árbol, vamos a ser como el demonio toda nuestra vida. Por eso cerró el paraíso nuestro Señor y dejó ahí al ángel. Y a eso viene Jesús, a perdonar nuestro pecado para que tengamos esa vida y vida en abundancia que viene a ofrecernos el Señor. Pero veamos la raíz del pecado, tanto de Adán y Eva como el pecado del demonio, que es la soberbia, que es el creernos como Dios. Y a mí la lección que me dio el padre, el doctor Jaime Franco, fue el nombre de Dios en chino, que Dios es el que las tiene, las puede y las sabe todas y que yo no. Y cuando el ser humano entiende eso, sabemos que tenemos que escuchar la voz del Señor y tenemos que seguir las cosas que nos enseña el Señor Jesús en nuestra vida. Piensen ustedes si alguna vez se han confesado de la soberbia en su vida. Soberbia es decidir por ti mismo. Y mi libre albedrío, tu libre albedrío depende de que a Dios le guste lo que tú vas a decidir. Que esté de acuerdo a sus parámetros, a sus enseñanzas, al magisterio de la iglesia. Que sea una decisión no para
para ti, sino una decisión para servir al otro. Porque has aprendido que el plan de Dios es eso, el principio fundamento es ese, servir al otro. Y a la medida que empecemos a decidir así desde Dios, pues no va a haber soberbia. O sea, preguntarle, ay Señor, fíjate que Memo ocupa un carro. Ok, qué bueno, Memo, que sí lo ocupas. Pero ¿para qué lo vas a usar? No, lo quiero usar para que a mi hijo se le facilite su vida y pueda beneficiar a más gente, que le pueda vender el producto más barato, que mi hijo ha aprendido eso, que hay que ayudar al otro, pero ahorita la está viendo mal porque no hay cómo entregar los productos. Ok, y el Señor me lo va a dar primeramente Dios. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, no cuando yo quiera. Y así cada decisión que tomemos, siempre tener en cuenta la voz de Dios. Yo les doy un ejemplo así muy sencillito. Y ustedes vean cuando nosotros no nos acordamos de Dios y, quiero, no sé, a comprar unos zapatos. Y compras tus zapatos. ¿Y para qué compraste tus zapatos? Pues para andar a gusto. ¿Para andar a gusto quién? Yo. Ok. Entonces fue una decisión soberbia. Pero si tú dices, voy a comprar unos zapatos para visitar a un enfermo, para ir a misa, ya cambia la perspectiva. Sí me captan. Y cuando lo hacemos nada más para nosotros, se llama soberbia. Y la soberbia se vence con la humildad de Cristo en nuestras vidas. Marta, Alicia, ¿nos ayudas, por favor? A analizar el pecado de Adán y Eva. Sí. ¿Cómo se desarrolla este primer pecado en la sociedad en que vivimos? ¿Hasta qué punto los móviles de nuestra sociedad son dictados por el orgullo y el egoísmo? ¿Cómo elabora la sociedad falsas razones para despreciar y explotar a los más débiles? ¿Cómo se desarrolla la fuente del pecado en mí? Miren, por ejemplo, en las empresas, una vez dijo el cardenal Juan Sandoval todas las personas que tenían riqueza de alguna manera estaban manchadas de sangre del inocente, aunque no se dedicaran a las cosas malas, ¿eh? Y les explico por qué, porque dice que la gente se conforma con darle el mínimo a sus trabajadores y que los trabajadores a veces no tienen ni acceso a un buen médico, a pasearse de alguna manera, de llevar a sus hijos al parque, a la playa, qué sé yo. Y yo con mi hijo que cuando empezó su empresita, tenía 2, 3 trabajadores y yo le enseñé eso. Dije, a ver, mi hijo, si tú en tu casa vas a comer pescado, tienes que pagarle a tus empleados para que ellos coman pescado en tu casa, en su casa de ellos. Si tú, mi hijo, te vas a ir a cenar con tu esposa no sé, a un restaurante, tú tienes que pagarles igual la cantidad a tus trabajadores para que ellos también tengan, aunque sea acceso de ir a los tacos de la esquina. Pero sino que también vayan a donde tú vas. Y por eso mi hijo fracasó en su empresa. Porque mi hijo no empezó a guardar dinero, sino que lo compartía con sus 2, 3 trabajadores. Pero de vuelta ya, si Dios quiere, tarde que temprano, Dios siempre lo va a socorrer. Entonces vean cómo las leyes en la sociedad nos llevan a esto, a ser orgullosos y egoístas. Pero Dios nos lleva a ser, como veíamos, solidarios, misericordiosos y bondadosos con los demás. Isabel nos ayuda con lo último, el pecado de alguien conocido. Sí. ¿Puedo detenerme en algún caso concreto cayendo en la cuenta de su absurdo y sin sentido? Y de las consecuencias que acarrea el pecado. Pensemos en una persona que ha arruinado su vida a causa de su orgullo y egoísmo. Si da vergüenza ver a alguien tan egoísta y que tanto daño hace,
pensar que esa persona llegó a ese extremo poco a poco, sin darle importancia a los egoísmos y abusos de cada día. Igual que nosotros tampoco les damos importancia. Por eso, vergüenza de mí mismo ahora que todavía hay remedio. Si ellos cayeron tan bajo, ¿por qué yo todavía no? Me avergüenzo de mis imprudencias y ligerezas. Miren, acuérdense que hay pecadores públicos en las noticias. Pensemos en alguno y vean el orgullo de algunos que se sentían los dueños de México. Y ahora dónde viven, ahora cómo están. Pero la raíz de todo fue eso, el orgullo y el egoísmo. Yo quiero ser más que los demás. Yo quiero ser esto, yo quiero ser aquella cosa. Pues no caigamos hasta allá. Porque si seguimos sin tener en cuenta esto de que el pecado nos aleja del amor de Dios. Y que sí, Dios es misericordioso y bondadoso, pero Él puso sus reglas. Y tan así que rara vez rompe las reglas nuestro Señor de su creación. Ustedes vean, si ustedes leen la Sagrada Escritura, yo nomás me acuerdo una vez que Dios detuvo el sol para que ganara el pueblo de Israel. Que estaban peleando Moisés y el grupo, no me acuerdo cómo se llamaba esa tribu. Y mientras Moisés tenía las manos levantadas, el sol les daba en la cara y estos los podían atacar, los israelitas, los judíos. Y cuando se le cansaban las manos, pues se empezaban a perder. Y ahí van los ayudantes, entre ellos Josué, Caleb, y ya le detienen las manos y hasta que ganan. Porque ya se había cansado. Pero fue la única vez que Dios rompe toda su creación. Porque Dios sabe que todo lo hizo bueno y perfecto. Entonces pidámosle al Señor esta tarde que nos dé la gracia de reconocer el orgullo personal y el egoísmo. El egoísmo es pensar en nosotros, el orgullo es querer ser más que nosotros. Y acuérdense que Cristo por eso no nació, nuestro Señor no nació como un rey. Nació en un pesebre como toda la gente, la mayoría de los seres humanos. Jesucristo no fue a las grandes escuelas de su tiempo, sino en la sinagoga de su comunidad, y ahí aprendió la palabra de María y del Señor San José. Porque si hacemos diferencia entre gorditos y flaquitos, ya me estoy yo poniendo por encima de los gorditos, si yo no soy gordito. La diferencia entre los güeritos y los prietitos, ya estoy diferenciando. Y todo eso lo hacemos los seres humanos por el orgullo y egoísmo, aunque ustedes no lo crean, como decía un programa. Rosa María, ¿nos ayuda con el diálogo con Cristo, por favor? Sí, con gusto. Dice, diálogo con Cristo. Al final de cada ejercicio, San Ignacio quiere que lo comentemos con el Padre o con Jesús o con María, igual que uno hace con su amigo o con una persona de la que se fía totalmente. Esta conversación a solas es muy importante, porque dejando de que hable nuestro corazón, nos llegan más adentro las cosas y así iremos cambiando. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio, como de criadores venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Gracias. Lo vamos a hacer. De nada. Yo se los voy a conducir, pero cada uno de ustedes vaya viendo desde su vida, ¿sale? Vamos a darle gracias al Señor, porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Y vamos a hablar con este Jesús que se hizo tan chiquitito para que yo lo pueda abrazar. Y le voy a decir a mi Señor Jesús esta tarde: Señor Jesús, ayúdame a vencer mi soberbia. Ayúdame, Señor, a poder decidir
desde lo que tú me has enseñado, que debo de darme a los demás, que debo entregarme por los demás. Ayúdame, Señor, que a partir de hoy todas las decisiones que tome en mi vida no sean por orgullo, ni por egoísmo, ni por soberbia, sino que sea para el bien de los demás. Ayúdame, Jesús, a aprender a dejar de ser egoísta. Y tu bendita palabra, Señor, en la carta a los Romanos, me dice cómo dejar de ser egoísta, que es venciendo el mal, haciendo el bien a los otros. Ayúdame también, Jesús, a entender que todo lo que tengo, que todo lo que soy, tú me lo has regalado antes. Lo único que me ha tocado a mí es descubrir todos estos regalos en mi vida y en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a descubrir cuántas veces en nuestra vida hemos actuado por soberbia, hemos hecho cosas por orgullo, hemos hecho cosas por vanidad. Ayúdanos, Jesús, a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Ayúdanos, Jesús, a que cada día nos parezcamos más a ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Y tú, Madre Santísima, intercede por nosotros, tus hijos, por cada uno de nosotros, Madre. Todos los que estamos ahorita conectados en línea, intercede para que aprendamos a hacer lo que tu Hijo nos dice, que es hacer el bien al otro. Y para todos los que van a escuchar las repeticiones, Señor, ayúdalos también, Madre, con esa gracia de tu intercesión, para que entendamos que el principio y fundamento que vamos a vivir en estos ejercicios espirituales de San Ignacio es aprender a parecernos cada día al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad, que nos da la fuerza para vivir felices. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos tan misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De tus divinos ojos, oh María, penden nuestras felicidades. Míranos, Señora, y no nos desampares. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y el análisis final de hoy es el mismo de ayer que les puse. ¿Qué he hecho yo por Cristo? Reconocer el mal que le he hecho a Cristo. Y el mal es esas veces que hemos tomado decisiones sin tener en cuenta a Dios y a los que nos rodean. ¿Qué es lo que hago yo por Cristo? ¿Sale? Sí he hecho bien, pero a lo mejor he hecho más mal que bien. Si analizamos nuestra vida, quién sabe cómo estaremos. Esperemos que ustedes como servidores de Dios, su balanza se cargue hacia hacer el bien siempre. ¿Qué podemos hacer por Cristo? ¿En qué nos podemos comprometer con Él? En buscar yo creo, en buscar que todas las personas conozcamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Y ante tanto sufrimiento y dolor y enfermedad que hay, dejemos que Cristo nos hable a nuestro corazón y que nos dice, si decimos que nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Reconozcamos al Señor nuestras faltas, sabiendo que Él es misericordioso y que siempre quiere lo mejor para nosotros. Ahorita estaba recordando a un psicólogo que se apellida Jagot, que dice que las personas cuando están deprimidas, cuando están angustiadas, cuando tienen miedo, es porque tienen pecado en su vida. Y él le recomendó en Estados Unidos a un grupo, le preguntó, dijo, a ver, ¿quiénes son? Estaba hablando de la depresión.
Y dijo, ¿quién de ustedes es católico? Y la mayoría eran católicos. Y le dijo, pues ustedes tienen la solución. Vayan, confiésense y van a ver cómo su vida va a cambiar. Cada cuando nos debemos de confesar, cada que pequemos. ¿Sale? Cada que pequemos. El padre José Larios duró mucho tiempo confesándome todos los días, todos los días, todos los días. Antes de darme el cuerpo de Cristo, a ver, hijo, ven, confiésame tu pecado, te doy la absolución y ahora sí toma el cuerpo y la sangre de Cristo. Y pues ahora lo extraño, porque pues ya no está cerquita de mi casa, pero de todos modos ayer me confesaron antes de que me dieran la unción de los enfermos y he pasado muy buen día. Muchas gracias, que Dios los bendiga y por favor trabajemos, ¿sale? Trabajemos cada uno de nosotros, trabajemos cada uno de nosotros en descubrir por qué hemos pecado contra el Señor. Y van a ver que esa es la raíz, el orgullo, la soberbia y el egoísmo. Pidámosle al Señor que nos ayude a salir de esto. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan? Susana, Margarita, Mari Sí, Memo, yo Carmen, Rosa tengo una María? pregunta. Mande. Tú decías que nuestros antepasados habían hecho muchos pecados. Sí. ¿Y nosotros cargamos también con esos pecados? Sí, porque así dice la Sagrada Escritura. Tú, Lupita, si tú lees Éxodo capítulo 20, ahí dice nuestro Señor, yo soy magnánimo hasta la 1000ª generación con quien cumple mis mandamientos. Pero tu pecado tiene consecuencia a la 3ª o hasta la 4ª generación. Pero ahí nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros los pecados de nuestros antepasados o qué? Nosotros tenemos que pedir la misericordia de Dios por nuestros antepasados, porque muchas veces lo hicieron porque no tuvieron doctrina, porque vivían lejos de Dios. Pero a nosotros lo que nos corresponde, por ejemplo, ahorita un tip así muy fácil que está, es nosotros hacer la indulgencia plenaria por nosotros primero y luego por nuestros antepasados, Lupita. Ir ofreciendo cada día. Una amiga que se llama Leticia Ahumada, cuando hubo un regalo así de la iglesia, ella fue los 365 días y estuvo ofreciendo por todos sus antepasados el regalo pues de la indulgencia plenaria. Pero se sacrificó los 365 días de ir a la catedral y a misa de 12 y ofrecía todo. Y dije, wow, mira qué hermoso, pues vamos a seguirla. Eso creo yo es lo que podemos hacer, Lupita, para romper esa cadena de nuestros antepasados, para que lleguen al cielo, ofrecer misa, o ofrecer una misa en acción de gracias por ellos, o cuando hagamos una buena obra, decirle al Señor, mira, Señor, te lo ofrezco por mi abuelo Refugio Covarrubias, que fue soldado y mató mucha gente. Sí, era lo que yo te iba a decir. Muchos de nuestros abuelos anduvieron en la guerra, en la revolución. En la revolución. Así es. Entonces, pues, ¿a cuántos lo mataron? Así es. Y precisamente te platico esto porque mi abuelo era soldado y ahora que han salido siempre estas gracias que nos da nuestra Santa Madre Iglesia, al primero que le aplico después de a mí es a mi abuelo Refugio. Y luego ya a mis otros abuelos, a mis tíos que ya pasaron, para que se vayan rompiendo esas cadenas. Esto yo no lo inventé. Esto me dijo un monje que se llama Esteban, que vive allá en Aguatepec, Morelos. Un día que yo le pregunté sobre las cadenas y él fue lo que me dijo. Pues mira, cuando salgan las indulgencias, ofrécelas por tus antepasados. Cuando hagas una obra, dile al Señor, te la ofrezco por fulanito. Ok. Eso fue lo que yo hago, Lupita. Porque hay un rosario que a mí me lo enseñó una señora, porque me dice, es que yo es el rosario que rezo de la Virgen de Satanudos.
Ajá, Ya, ¿por qué? ¿Por qué desata nudos? Sí, para que desate todos los nudos de generacionales. sí, Y decía, pues sí, pero pues dice, es de que tus hijos traen cosas, consecuencias de las generaciones pasadas. sí. Precisamente el Papa Francisco es un devoto de la Virgen de Satanudos. Y ahí nos enseña cómo rezar ese rosario como de liberación. Sí, es un rosario como de liberación. Muchas Es gracias, una Lupita. novena. Sí, pues por ahí si alguien lo tiene, pues luego compártanlo en el grupo para si alguno de ustedes quiere ir trabajando en eso de los antepasados, ahí está. Pues yo lo tengo, pero lo tengo en México, entonces hasta que llegue allá se los puedo pasar. Ok, pues lo esperamos, Lupita, primeramente Sí, Dios. ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias, Memo. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna duda, pregunta? Mari Carmen, Margarita, Susana, Don Humberto, Rosa María, Yo, Rebeca. maestro, yo, profe, en la diferencia entre soberbia y orgullo, ¿cuál es? La soberbia es porque no tomamos a Dios en cuenta y el orgullo es porque hacemos las cosas porque nos da nuestra regalada gana. El orgullo es para hacer más que los demás. La Sí. soberbia, a veces tomamos decisiones por soberbia que no tomamos en cuenta a Dios. Y el orgullo es porque nos queremos sentir más que los demás. Margarita, esa es la diferencia entre soberbia y orgullo. Pero mira, ahorita les voy a poner la definición para que ustedes mismos analicen ¿cómo decir? La diferencia así clara de soberbia y orgullo desde la etimología de la palabra. No. Sí, gracias. Gracias, Margarita. ¿Alguna otra, por favor? Rosa María, Rebeca, Humberto, Susi. Yo, maestro, nada más le quiero comentar, ayer haciendo mi reflexión, así con los puntos que usted nos dio, Ajá. Me llevó a buscar las obras de misericordia, porque yo siempre nomás me sabía la de dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, hasta ahí me quedaba. Ok. Eso me llevó a, pues si tengo que ser misericordiosa, digo, bueno, ya busqué cuáles eran las 14, las espirituales y las corporales, entonces ya las vi todas y ya de una por una me puse a analizarme, ¿verdad? Analizarme si las Sí. estoy llevando a cabo. A Sí. eso me llevó mi reflexión que nos dejó el día de ayer. Muy, Gracias. muy bien, Marta, y pues compártenoslas para tener una gama más de opciones de trabajar. Acuérdense, cuando después de la consagración el sacerdote dice, para que lleguemos a la perfección a través de la caridad, y la caridad del ser humano es vivir y actuar como Cristo, Sí. y ese es el caminito. Muchas gracias, Marta, por tu aportación. Sí. ¿Alguien más? Disculpen. No te caigas, computadora. Creo que quedamos claro, ¿verdad? El pecado de otro, el pecado del demonio, el pecado de Adán y Eva, el pecado de personas que a veces vemos en las noticias. Ahora trabajemos en nuestro propio pecado. ¿Sale? Sí. Acuérdense, dice el libro de Proverbios, y esas se las digo a ustedes. El hombre más santo peca 7 veces al día. Gracias. O sea que errar es humano, dice San Agustín, pero permanecer en el error es diabólico. Y que Dios nos cuide, que Dios nos proteja, y les agradezco mucho, y nos vemos mañana, primeramente Dios, mañana les pongo ya el siguiente material. Yo sé que son muchas cosas, ¿sale?
pero lo que trato es para que ustedes tengan más tela de dónde cortar a la hora de hacer su meditación. Los que pueden hacerlo, lo pueden hacer. Si se fijan aquí en el programa, damos todo. Toda esa información que les envío, hasta les estoy poniendo la palabra de Dios y todo. Citas bíblicas. Pero si alguna de ustedes quiere profundizar más sobre el pecado, yo les puedo dar al catecismo de la iglesia, algún comentario de un santo, como ahorita Margarita me hizo una buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre soberbia y orgullo? Yo se lo contesté con mis palabras, pero se los voy a contestar técnicamente, ¿sale? De acuerdo al magisterio de la iglesia. Sí. Muchas gracias. No sé si Gracias, profesor. alguien quiera comentar algo, Rosa María. Muchas gracias, maestro, perdón. No te- Gracias, todo muy bien, muy claro. Muchas gracias, Rosa María. Que Dios los bendiga. Igualmente, gracias. Gracias, Memo, cuídate. Gracias, Lupita. Nos vemos mañana, primero Dios. Primero Dios, Memo. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego. Buenas tardes. Don Humberto, Hasta luego, gracias. buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Rebeca, gracias. Gracias a usted. Adiós, maestro. Adiós, Susi, muchas gracias. Soy Marta. Marta, perdón, Marta, gracias, Marta. Adiós, maestro. Dios te bendiga, gracias. Ojalá sé que esté bien. Hasta luego, buen día. Nos vemos, don Beto. ¿Qué le pareció, don Beto, esta meditación de hoy?